Hola, hola, muy buenos días, virtuosas queridas. Acabamos de escuchar una alabanza, vasijas rotas, y bueno, dándole gracias al Señor por un nuevo día, por un nuevo día. Y bueno, también hicimos ahorita la oración. ¿Y qué les parece si todas juntas acá continuamos haciendo estas declaraciones de fe, donde es así como comenzamos este devocional, resoluciones bíblicas, con las cartas de Pedro? Pero antes de eso, pues hagamos estas declaraciones y bienvenidas a quienes se están uniendo. Y bueno, la primera declaración dice así: me revisto con la armadura de Dios y cierro toda puerta al enemigo. No hay lugar en mi vida para la duda, el miedo o el pecado. Mi corazón pertenece a Cristo Jesús. Amén. Sí. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Hoy declaro que mis pasos son guiados por Dios. Me guiará y me cuidará. Me librará de toda peste destructora y de todo lazo del cazador. En el nombre de Jesús. Señor, entrego mi camino a ti y declaro que cada decisión que tome hoy será conforme a tu voluntad. En nombre de Jesús también. Gracias, Padre. Declaro que ninguna envidia, calumnia, palabra malintencionada o plan del enemigo prosperará contra mí, porque tú, Señor, eres mi escudo y mi protección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Y Señor. amén. Dice que así sea. Bueno, gracias al Padre por este tiempo. Bienvenida, Madre mía. Bendiciones para todas. ¿Y qué les parece si de una, en lo que yo voy poniendo la musiquita así de fondo, que siempre me gusta tenerla, vamos, por favor, nuevamente a las epístolas de Pedro? Y hoy es nuestro último día, día número 6. Y hoy nos dice, este devocional nos dirige a la segunda carta de Pedro, a la segunda epístola. Y vamos a leer el capítulo 2 del versículo 1 al 10. Nuevamente, segunda de Pedro, capítulo 2 del 1 al 10, por favor. Amén. Amén, gracias. Eh, Dice, pero era del uno de segunda de Pedro, del 2 del 1 al 10. correcto, así es. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún ganarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán de sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y
y libró al justo Lot, abrumado por la renervada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Amén. Amén, amén. Muchas Amén, Señor. gracias, señora Blanquita, y bienvenidas a quienes están uniendo. Voy a leer una segunda vez. Estamos en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10. Y yo les voy a leer Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje bastante sencillo y también claro de leer. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí así. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Versículo 3. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Wow. Versículo 7. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigado a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. ¡Wow! Qué fuerte la palabra del día de hoy. Tan real y tan clara a la misma vez. El día de hoy, este último día de este devocional, la resolución número 6 se llama Reconoce el plan supremo de Dios para tu vida. Reconoce el plan supremo de Dios para tu vida. Comienza diciendo de esta manera. Yo sé que además de las resoluciones,
a las que te he invitado a comprometerte durante esta semana, tendrás otro tipo de propósitos que deseas alcanzar durante este año. Este es el pastor hablando. Dice, así que esta resolución final te ayudará a dirigir esos propósitos. No olvides que incluso sobre tus propios planes y propósitos para este 2026, hay un propósito que debe sobreponerse al tuyo. Es ese plan supremo que Dios tiene para ti. La palabra de Dios dice muy claramente que aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y esto que acabo de leer es, es en base al versículo primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Esto que lo leímos anteriormente. Y aquí continúa diciendo. Debido a que somos hijos e hijas de Dios, tenemos un plan de vida dado por Dios que debe tomar prioridad sobre cualquier otra cosa. Dios nos ha creado para ser portadores de luz y que al haber sido trasladados de las tinieblas a la luz, proclamemos con fidelidad el mensaje de salvación a aquellos que aún no son pueblo y que no han recibido la misericordia de Dios en sus vidas. Solo mediante la obediente proclamación del Evangelio es que otros más podrán ser parte de la familia de Dios. Este es nuestro privilegio, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó para ser salvos. Amén. Y hago una pausa acá porque me parece, y quiero que me corrijan si ustedes han pensado lo mismo, pero a muchas personas hay una apatía, quizá un poco interés por anunciar las buenas nuevas, anunciar acerca de Jesús. Y estoy hablando de la iglesia. Me parece que hay personas que creen que ese es solo trabajo de los pastores, de gente que predica específicamente el evangelio y hay personas que creen que no son capaces de anunciar las buenas nuevas, es decir, de anunciar, como dice acá, el evangelio a otros para que puedan ser parte de la familia de Dios. Y esto debe ser es un llamado a nuestra conciencia para decir nosotros qué tanto hemos participado en esa obediencia que nos llama el Señor. Qué tanto hemos nosotros hecho de nuestra parte hace unos días Telmita decía que sí, justamente estos tiempos que tenemos de devocionales o cuando estamos en una célula, en otros grupos de estudio bíblico, no es solo, como dicen, como para ir a calentar el asiento o tomar notas y eso es bueno, ser eternas aprendices, que todo el tiempo aprendamos, porque de eso se trata, que siempre nosotros recibamos también palabra del Señor, pero también ser hacedoras y nosotros poner en acción la palabra del Señor y ser portadoras de las buenas nuevas, ser portadoras de esa luz, como nos dice acá, ser luz en las tinieblas, porque si nosotros vemos que este mundo está caído, este mundo que no lo vamos a arreglar, porque sabemos que este no es nuestro hogar final. Sin embargo, hay gente a la que nosotros podemos invitar
a los brazos del Señor, a que puedan ser, como dice acá, ser parte de la familia de Dios. Eso por un lado. Ahora quiero hacer otra pausa, o más bien que hagamos una reflexión en cuanto a lo que acabamos de leer. Y para quienes están entrando, leímos Segunda de Pedro, capítulo 2, 1 al 10. ¿Qué les viene si se tiene que tomar un momento para volverlo a leer? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué es lo que les dice a ustedes esta palabra que es tan, que confronta, que como dije al inicio, nos dice la verdad de una manera tan clara, sencilla? Pero quiero saber qué les dice la palabra del Señor en esta mañana. Segunda de Pedro, capítulo 2, y leímos del versículo 1 al 10. Si alguien quiere compartir. Yo, Si no, hermana, por favor. dice que leyendo estos versículos, me doy cuenta que a veces yo en lo personal, bueno, voy a hablar por mí, como siempre, en primera persona, nuestra labor es si vemos al caído, ayudarlo a levantar, ¿sí? Porque hay mucha necesidad del Señor a nuestro alrededor. Entonces, pues, Lot se sentía tremendamente mal y me uno hoy a ese mismo sentimiento. Sí, porque yo veo muchos jóvenes en las drogas, muchos hogares destruidos, muchas separaciones. O sea, y si nuestra labor es, porque ese es el principal propósito de nosotros como hijas de Dios, hablo de nosotras ahorita de este grupo, sí, pero Sí, en general de todos los hijos de Dios, es venir a extender su reino aquí en la tierra. Ese es el principal propósito de Dios para nosotros, ¿sí? Porque, como dice, si nosotros sabemos la palabra de Dios y no la quedamos con ella, o sea, no sirve, sí, de verdad, ¿sí? Tenemos que extender esa palabra al necesitado. Lot no pudo hacerlo, ¿sí? En Sodoma y Gomorra. Nosotros podemos hacerlo con los que nos rodean, con los así que es. podamos llegar a ellos con una palabra de aliento. Esa es nuestra labor, llegar a ellos con esas promesas que Dios nos está dando, nos ha dado, y el principal punto para poder atraer a esas personas es nuestro propio testimonio. ¿De Así es. dónde Dios me rescató a mí? ¿Qué ha hecho por mí? ¿Sí? ¿Cuáles han sido esas maravillas, esos milagros, esas bendiciones grandes que Dios ha hecho en mi vida y seguirá haciendo en el nombre de Cristo? Para mí, para mi familia, porque no nada más, yo doy testimonio de lo mío, ¿sí? Pero al hacer oración he visto realizadas a través de oraciones en unión, también realizadas actos del Señor a mi prójimo, ¿sí? Y yo me gozo en esa manera. Y cuando yo he podido, por la gracia de Dios, llevar a alguien a los pies de mi Señor Jesucristo, yo doy gloria a Dios porque es Él a través de mí, ya al hacer el llamado a esas personas necesitadas, y las veo con una necesidad tan grande, ¿sí? Que cuando yo las veo cómo se gozan hoy alabando y me mandan un mensaje compartiendo palabra de Dios, eres tú, mi Señor, ¿sí? Y las veo con ese empeño, esa necesidad, esa hambre del Señor. Y sé que así como esa personita tiene hambre aún, al igual que yo la tengo, porque el hambre no se nos quita, no se nos debe quitar esa hambre de conocer más del Señor cada día, ¿sí? Yo en lo personal le pido a Dios, Dios dame hambre insaciable de conocerte cada día más. Amén. Vacíame del mundo y lléname de ti, Señor, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta que al dar a conocer su evangelio, ¿sí? Es como podemos nosotros hacer nuestra labor aquí en la tierra. Para mí, ese es el principal propósito del Señor. Amén. En general, eso es, ¿sí? Porque no sirve. No nos sirve la palabra solo para nosotros. O sea, a lo mejor nosotros somos salvados, pero no estamos cumpliendo con las ordenanzas del Señor, ¿sí? Con sus estatutos, sus principios, que es extender su reino aquí en la tierra. Amén. Y que así sea. Amén. Amén.
Así es. Gracias, señora Vicky, por compartir. Es muy cierto lo que su sentir, porque tenemos también que, hay un punto donde nosotros tenemos que ver, así como Lot, con esa indignación de lo que hoy estamos viviendo y no quedarnos eh, inertes, no quedarnos de brazos cruzados, sino que debemos ser parte del cambio. Y el cambio, vuelvo y digo que aunque no cambiaremos un mundo, sí podemos aportar o ser luz a una persona para que cambie su vida y vuelva a Cristo. Porque aquí, como lo dijo la palabra del Señor, aquí hay una parte donde dice que Él dio, ay, déjenme leer, aquí hay una parte, bueno, en pocas palabras, que Él se entregó por todos, no solo por unos cuantos, por todos, esperando que vuelvan a Cristo. Así que, como usted bien dice, una de las ordenanzas, uno de los mandatos que el Señor nos ha mandado a hacer como sus hijas, es extender su reino, es a que otros puedan tener el privilegio de ser familia de Dios. Telmita quería compartir también, por favor. Buenos días a todos. Gracias, Andreita. Claro que sí. Buenos días. Este, algo que hasta da tristeza muchas veces cuando escuchamos hablar estos temas y nosotros realmente nos damos cuenta lo que realmente está pasando dentro de las iglesias. Las iglesias hoy están más preocupadas por hacer tal actividad, porque tal cosa, hasta han involucrado cosas del mundo dentro de lo que es las cosas de Dios. Están más preocupadas por otras cosas que realmente preocuparse realmente, como estaba diciendo la señora Vicky, preocuparse más por las almas, más por las personas necesitadas que están en el mundo. ¿Cuántas personas están muriendo hoy en día? Y están muriendo sin Cristo. Y Dios nos va a reclamar a nosotros de eso. Porque Sí. nosotros miramos afuera al hambriento, miramos afuera al necesitado y no somos dignos de llevarle el alimento. Y el alimento principal que nosotros vamos a llevar es este conocimiento que estamos adquiriendo. Es llevar a esta gente a los pies a los pies de Cristo. Es llevar a las personas a los pies de Cristo porque nosotros vemos muchas personas hoy en día, muchos, tristemente, aquí habla de los falsos profetas, muchos pastores que están más involucrados en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, muchísimo. Y utilizan la palabra de Dios para predicar bien, bien fuerte, porque como es, nosotros podemos ver, como en la iglesia primitiva, habían hombres de Dios guiados por él y inspirados por él para cuidar el rebaño de Dios, pero también habían falsos maestros que desviaban a muchos de la fe y eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces nosotros tenemos que estar atentos porque sabemos que estamos en tiempos apocalípticos y muchos pastores no están hablando de esto. Muchos pastores no están hablando de lo que realmente nosotros estamos viviendo hoy en día. Porque ellos quieren tener una iglesia llena, porque ellos no quieren que se le vaya el diezmo, porque ellos no quieren que se le vaya la ofrenda, porque ellos no quieren que se le vaya el tal fulanito que está dentro de la iglesia, más que las almas. Y lo más importante para Dios son las almas. Somos nosotros las personas que fuimos comprados con sangre. No fuimos, nosotros no somos comprados con cualquier cosa, fuimos comprados con sangre. Y muchas veces nosotros también nos estamos involucrando con las cosas del mundo como cristianos. Tenemos que involucrarnos más con las cosas de Dios que en las cosas del mundo. Ahí tenemos ejemplos de Noé, miren a Noé. Noé, ¿por qué Dios los rescató de Sodoma y Gomorra? Porque él no estaba involucrándose con las cosas de aquellos hombres en aquel tiempo, de aquella corrupción, y ahorita hay mucha corrupción. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado y vigilar, mantenernos vigilados y preocuparnos por las almas, que es lo más importante. Ahorita nosotros casi ya no tenemos tiempo porque las cosas se están acelerando cada día más y más y más. Y Dios nos va a reclamar de esas personas que están sufriendo, que están necesitadas, porque ahí se va a cumplir aquí. Me viste hambriento y no me diste de comer, me viste desnudo y no me vestiste. Porque a veces, hoy en día estamos haciendo oraciones egoístas, estamos haciendo oraciones muy egoístas. Muchas personas, Señor, sálvame a mí, dame a mí, yo quiero, dame a mí, perdóname a mí.
pero no estamos orando por las naciones, no estamos orando por nuestros gobernantes, no estamos orando los enfermos en los hospitales, por los encarcelados injustamente, no estamos orando eso, sino que hay oraciones que son egoístas, hay oraciones que hay muchos ahorita, yo siempre yo lo he venido diciendo, la iglesia de Cristo se ha corrompido. La Sí, iglesia, y hay falsos maestros dentro de la iglesia, sí. Nosotros ¿cómo vamos a, ustedes han visto? Voy a hablar aquí porque creo que todos somos adultos y todos ya no estamos comiendo, no estamos bebiendo lechita. Hay muchos pastores que han violado, hay muchos padres que han violado, hay muchos que han desviado, que han agarrado a la iglesia de Dios para hacer sus cosas que son malas. Nosotros sabemos muy bien eso y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque vamos a hacer lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, que son dos cosas muy diferentes, porque ellos pueden hablar bonito, pueden predicar bonito, pero realmente a veces su vida no está de acuerdo con la voluntad de Dios. claro. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado y es fuerte lo que está hablando aquí el apóstol Pedro. Es fuerte porque nosotros vemos él nos pone ejemplo aquí, nos pone ejemplo de Noé, nos pone ejemplo también Lot. de Lot, sí, de Lot, y nos pone, nosotros estamos viendo eso, entonces nosotros esto es lo que vamos a seguir, este alimento, y no quedarnos con esta, y la vez pasada, le decía yo a Andrea, le comentaba, que ya ahorita nosotros deberíamos de tener un grupo de oración en nuestra casa, porque de eso se trata, traer las almas, como dice doña Vicky. Uno se siente alegre, gozoso cuando vemos que aquella persona que invitamos a la iglesia está ahí, se está fortaleciendo. Porque ese es el alimento. Usted le regala un plato de comida a una persona. A ver, usted se siente alegre de regalarlo y no es malo, pues regalarle la comida, ¿verdad? Se la comió rico, pero más tarde esa persona va a estar con hambre. Pero si usted le presenta a Cristo, usted le presenta a Dios, usted le dice, mira, este Dios es el que me transformó, este Dios es el que me liberó, este es el Dios que obra conmigo cuando yo estoy solo. Si usted le presenta, esta persona no va a estar hambre, no va a estar con hambre nunca más, porque ella sabe que va a tener a Jesús, va a tener a Dios quien va a suplir sus necesidades. Va a estar satisfecho siempre, porque siempre va a tener a Dios. Él sabe que va a acudir a un padre que lo ama, a un padre que lo quiere, a un padre que transforma, que libera, que restaura. Entonces nosotros vamos a tener eso, vamos a pasar lucha. Sí, vamos a pasar lucha, estamos pasando cosas ahorita que no nos importan, que no las entendamos, aunque nosotros no las comprendamos, no dejemos atrás nuestra fe, porque mucha gente está apostando por su fe hoy en día, porque dice, ay, a mí Dios no me escuchó, a mí Dios no me liberó, a mí Dios tal cosa, pero todo es en el tiempo de Dios y Dios sabe por qué. Hasta un no de Dios es bendición para nosotros, porque Él sabe de qué nos está librando, Él sabe de qué nos está guardando, porque muchas veces Dios bendice a las personas y muchas veces cuando nos bendice somos tan malagradecidos que le damos la espalda. Y ya decimos, bueno, esto es lo que yo quería, ya lo conquisté, ya estoy feliz, ya estoy contenta y ya no me acuerdo más de Dios. Allá hasta cuando venga otro problema, otra situación, entonces yo me acuerdo de Dios. Entonces no es así. Tenemos que estar buscando esas almas para Cristo. Muchos ya se quedaron, muchos pastores ya se quedaron predicando a través de línea porque es más fácil que salir a la calle a buscar las almas necesitadas. Ahorita nosotros estamos, yo le dije a Andrea la vez pasada que estamos haciendo un grupo de oración los días martes y estamos aquí por la salvadoreña. Andrea sabe que es un lugar donde llega bastante hispano, bastante personas necesitadas, sufriendo. Nosotros estamos haciendo esta oración los martes a las 7:30 de la noche. Ahí nos rentaron un local, un lugarcito, y vemos tanta necesidad, tantas personas que están sufriendo y tantas personas que muchas veces carentes de una oración, carentes de amor, porque a veces pensamos que están carentes más de cosas materiales, porque lo primero que nosotros pensamos en ayudar, lo primero que se nos viene a la mente es la material y a veces decimos, no, yo no tengo dinero, yo no puedo, porque ya sí, hasta yo estoy necesitando, pero a veces no necesitamos eso, necesitamos amor. A veces una sonrisa le cambia el día a una persona por completo. A veces nosotros, y miramos que la persona está empurrada, no me saludó, ¿viste? Pero si nosotros llegamos y nos acercamos con una palabra de fe, con una sonrisa, le cambiamos la vida a esa persona, porque no sabemos cuáles son sus luchas que ella trae.
No sabemos cuáles son sus problemas que ella trae. A veces nos portamos egoístas pensando que solo nosotros tenemos lucha, que solo nosotros tenemos problemas. No, hay mucha gente ahorita sufriendo, aún dentro de la iglesia. Hay personas necesitadas realmente de una palabra de fe, de una palabra de amor. Y eso es lo que nos está llamando aquí el apóstol Pedro, Pedro. tener cuidado, rescatar, dice, el Señor entonces sabe rescatar de tentaciones a los piadosos y reservar los injustos, bajo castigo para el día de juicio. Miren qué hermoso, porque todos vamos a tener, Dios va a cobrar de nosotros. Ajá, pero tuviste a aquella persona cerca de ti, le hablaste de mí. Más Así. bien, debes de preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que sabemos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Debes de decirle a Dios, Dios, ¿qué vas a hacer conmigo? No, preguntarnos nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué Sí, estamos haciendo nosotros con el rebaño que Dios ha puesto en nuestra mano? Con las personas que Dios pone en nuestro camino, a veces necesitadas, a veces las despreciamos. A veces decimos al mendigo, uy, qué guía de este, apártese. En vez de ir con un cafecito, ir con una palabra, invitarlo a la iglesia, invitarlo a orar, y no importa que no vaya a invitarlo a su casa a hacer una oración, a orar con nosotros, a hacer un grupo de oración, ya es para que nosotros tengamos un grupo de oración en nuestra casa. Todas estas enseñanzas es para que nosotros las pongamos en práctica. Todas estas enseñanzas. No, pero si nosotros vemos ahora, pastor, ahora que hasta con escoltas andan, yo me quedo asustado. Santo, digo yo, ¿qué es eso? Pastores que andan con escoltas, pastores que andan con los mejores carros, con las mejores carros. No es malo, porque usted tiene que comer el mejor de esta tierra. Eso no es malo. Lo malo es cuando nosotros lo hacemos de eso para orgullo, para vanidad, para satisfacer nuestros deseos y no para ayudar realmente a la casa de Dios, a la gente de Dios, sino que lo hacemos nosotros a veces, y como yo le decía, estaba hablando con unas jovencitas ayer, le decía, no es malo hacer zumba, no es malo bailar. Lo malo es cuando nosotros lo hacemos ya por competencia, por vanidad, eso es lo malo. Eso es lo malo, porque no es malo cuidar su cuerpo. Pero lo malo es cuando nosotros ya lo estamos haciendo por vanidad, lo estamos haciendo por exhibirnos, ya lo estamos haciendo por provocar, porque a veces eso de ponerse esas licritas tan socaditas ahí, provocando, eso pues ya, esta técnica ya está bien antigua. No, porque tenemos que también ser rescatada, ¿me entienden? Nosotros ser rescatada con nuestro vestir, tal vez ya este sea otro tema, ya me estoy metiendo por otro asunto, pero viene lo mismo, que nosotros tenemos que enseñarle a la jovencita, enseñarle que qué es realmente lo que a nosotros le agrada a Dios, qué es lo que no le gusta a Dios, no ser ese falso profeta, ese falso predicador, ese falso evangelista, porque de ahí vemos a las personas, vemos a las jóvenes cómo se están perdiendo hoy en día, cómo están muriendo. Muchas personas están muriendo sin Cristo ahorita actualmente, sin una enseñanza, comenzar a hablar en nuestra casa, aunque no les guste, porque no les gusta. No me digan que a mis hijos se sentaron y escucharon cómo yo hablé, no, aunque no les guste, pero nosotros quedamos limpios de eso, porque la semilla se sembró. La palabra se sembró y va a germinar en el tiempo de Dios, va a dar fruto en el tiempo de Dios. Sigamos adelante, no nos dejemos guiar ahorita por las cosas. Usted solo déjese guiar por lo del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, para que no nos confundan más en estos tiempos apocalípticos, para que nadie nos engañe. Leamos la palabra de Dios, no dejemos, hermanas, de leer la palabra de Dios, de escudriñar lo que estamos haciendo ahorita. Esto, Andrea, estos devocionales deben de ser más seguidos, que Dios te lo ponga en tu corazón, porque esto nos alimenta, esto nos fortalece, esto nos guía y más necesitamos ahorita, necesitamos este alimento y necesitamos ponerlo en la práctica también. Gracias, eso es lo que quería aportar ahorita, gracias, que sea hermana. de gran bendición para cada una de nosotros, ¿verdad? Porque todas las aportaciones son de bendición y uno va viendo lo que habló la señora Victoria. Así es. Es tremendo, como ella dijo, uno se goza cuando vemos a aquella persona que invitó en la casa de Dios. Y cuando nosotros nos preocupamos por las cosas de Dios, ténganlo seguro 100% que Dios se preocupa por las de nosotros. Cuando nosotros nos preocupamos por Dios, Dios se preocupa por los de nosotros. La bendición llega cuando menos esperemos. ¿Y ahora qué pasó? Ah, pero que estamos preocupándonos por las cosas de Dios, ¿no? Estamos preocupando. Entonces, nada mejor
que servirle a Él, que alabarle a Él, que glorificarle a Él, que darle el todo de nosotros a Él. Nada mejor, porque así nuestra vida va a estar y nuestra familia va a estar bendecida y restaurada por las promesas de Dios. Gracias. Amén. Amén, así es, Termita, gracias. Y eso es cierto. Mientras nosotros nos ocupamos en los asuntos del Señor, mientras vivamos en esa obediencia que Él nos llama a tener, Él se ocupa de nuestras necesidades y de aquello que nos preocupa, porque todo hijo, toda hija de Dios tiene preocupaciones, tiene aflicciones. Y de todo lo que han compartido, también lo que dijo ahorita Telmita en lo que ella hablaba. Resulta que, como ella dice, ella dijo, somos rescatadas. Y cuando nosotros, más bien fuimos rescatadas y somos criaturas nuevas, hechas nuevas, a través de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tiene que haber un fruto. Y yo creo que la pregunta más simple, pero también confrontadora, es que nosotros le preguntemos a alguien eh, alrededor nuestro si han visto un cambio en nosotras, si han visto algo diferente en nosotras, que si hemos dado frutos. Y quizá no nos va a gustar la respuesta de algunos porque dirán, no, yo te miro igual, tu carácter sigue igual. Y es ahí donde nosotras aquí me viene un pensamiento porque realmente nosotros no hemos tomado la autoridad que el Señor nos dio cuando nosotras lo recibimos. Lo recibimos puede ser que algunas acá hayan recibido al Señor quizá en un momento involuntario bueno, conocieron el Evangelio y decidieron recibir al Señor, ¿verdad? Con poco conocimiento, pero igual les dieron las buenas nuevas y recibieron a Cristo. Otras quizá a través del conocimiento de la palabra y profundizando a través de ella es que llegan a una conciencia de lo que es la salvación. Sin embargo, muchas personas, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no ha tomado esa autoridad como hija de Dios, porque aquí como lo dice, la palabra de Dios dice muy claramente que aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo somos linaje escogido. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vuelvo y repito, si la resolución de esta mañana que nos dice reconocer el plan supremo de Dios para nuestra vida y que nos insta a que nosotros invitemos a otras personas a que tengan al Señor en sus vidas, también claro, nosotras tenemos que ser reflejo de eso. Muchas veces pasa que no tomamos esa autoridad como hijas de Dios. Y es ahí donde debemos nosotros pedirle al Señor que nos abra los ojos, que cada vez que abramos la palabra de Dios y algo que escuché, creo que esta semana o la semana pasada, es bueno, aún todavía me cuesta leer la palabra de Dios. Haga disciplina de leer todos los días la palabra de Dios. Es que no la entiendo. El Espíritu está recibiendo y hacerse el hábito y tener esa disciplina porque es alimento para el alma y cuando menos ustedes lo puedan pensar o sentir, van a poder dar ese alimento a otra persona, a alguien que está en una dificultad, alguien que está en el hospital. Qué bien es poder ir a visitar a un enfermo, bueno, como está, pero asimismo depositar en esa persona fe, dejarle una palabra del Señor. Está alguien en una dificultad en el matrimonio, con las finanzas, bueno, sí, saber de lo que está pasando y acompañar a esa persona en el dilema y demás, pero poderle dar una palabra de fe y decir, Dios es el que hace, Dios es el que restaura, rescata, Dios es tu proveedor. Cuando nosotras comenzamos a hablar así, somos luz en medio de las tinieblas. Y eso es lo que nos llama el Señor a hacer en este 2026.
Y voy a volver a repetir un poco el párrafo que les leí para que vayamos terminando con esto y vamos concluyendo. Debido a que somos hijos e hijas de Dios, tenemos un plan de vida dado por Dios que debe tomar prioridad sobre cualquier cosa. Dios nos ha creado para ser portadores de luz y que al haber sido trasladados de las tinieblas a la luz, proclamemos con fidelidad el mensaje de salvación a aquellos que aún no son pueblo y que no han recibido la misericordia de Dios en sus vidas. Solo mediante la obediente proclamación del Evangelio es que otros más podrán ser parte de la familia de Dios. Este es nuestro privilegio, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó para ser salvos. Hoy, mientras terminamos este plan de lectura y devocional, quiero animarte a que resuelvas delante de Dios a ser un fiel embajador en la tierra. Lo repito, este devocional nos anima a que nosotras resolvamos delante de Dios a ser fieles embajadoras del Señor acá en la tierra. Y termina con una oración así. Oremos, dice, Señor, tu presencia está con nosotros para que podamos compartir el Evangelio con aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a ser fieles a ti en esta hermosa tarea. En el nombre de Jesús. Amén. Y termina diciendo acá el devocional, que Dios te bendiga y puedas vivir este año bajo la voluntad de Dios. Y así sea en el nombre de Jesús. Señor. Si me permiten, oramos, terminamos con oración y seguimos acá con más aportaciones. Padre Celestial, gracias te damos, porque hay tanto que reflexionar en tu palabra, tantos ejemplos que nos das de personas que tú rescataste, de tantas historias hermosas que nos cuenta tu verdad, Señor, tu fidelidad en tiempos antiguos, Señor, y que hoy seguimos viendo tu fidelidad y que hoy nos exhortas a que vivamos como hijas obedientes a ti, a que no callemos ese regalo de la salvación, sino que nosotras podamos ser luz en medio de las tinieblas. Y yo te pido, Señor, Espíritu Santo, que muevas en nuestro ser ese deseo, no solo de seguir conociendo del Padre, sino que también ese deseo de hablar tu nombre, de compartir tu palabra. Solamente tú, Señor, puedes remover en nosotros toda esa timidez, todo aquello que aún nuestros labios no hablan. Que hablen, que se abran nuestros labios solo para hablar tu palabra, solo para bendecir a otros a través de lo que dice tu palabra. Señor, yo te doy gracias, Señor, por este devocional, por este tiempo que nos has regalado a todas, para que nosotras seamos, hoy nos dices, perdón, que seamos fieles embajadoras tuyas. Y heme aquí, Señor. Te entrego, Padre, cada una de nosotras, te entregamos nuestras preocupaciones, aquello afán que tenemos, aquello que quizá no nos deja o no nos permite hablar con libertad acerca de ti, Señor, donde callamos, donde aún titubeamos. Pero Padre Celestial, hoy queremos ser diferente. Queremos que este 2026 sea diferente, Señor. Y asimismo, como dijo el Señor a Vicky, que tengamos hambre de ti todos los días, pero también de esa, cuando nos saciemos, que nosotros podamos compartir ese alimento espiritual, que podamos servir a otras personas con amor, con sinceridad, sin pedir nada a cambio, Señor. Que así como nosotras sabemos que eres un Dios de milagros, un Dios poderoso, misericordioso, grande y poderoso, Señor,
también podamos decir eso a otra persona que aún no te conoce. Y yo te pido, Señor, que no se nos escape esa oportunidad, que estemos atentas, haznos, avívanos, para que nosotras podamos estar atentas a esas oportunidades de poder invitar a otros a ser parte de nuestra familia, la familia de Dios. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Te doy gracias por mi mamá Blanca, por Tania, mi madre, por Flor, señora Blanquita, por Carla, Ángela, señora Vicky, Telmita, por mi vida, Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial, porque tú has acordado y quienes van a ver también esta grabación, Señor, bendice sus vidas. Te entregamos nuestras aflicciones y te entregamos todo porque queremos venir con gran gozo. A cambio, solamente te pedimos humildemente que nos regales gozo y paz para que nosotros seamos portadoras de tu palabra de ahora en adelante, que vivamos conforme a tu palabra, que nos llenemos de ti, de tu amor, de tu insaciable amor, y que a cambio, Padre, nosotros también podamos dar ese amor a otras personas. Declaramos en el nombre de Jesús que ahora no solo seremos oidoras, sino hacedoras de tu palabra. Es un compromiso que queremos hacer. Y si hay algo aún que nos detiene, Señor, quita de nosotros todo eso que no viene de ti. Esa pereza, esa apatía, esa duda, Señor. Quita de nosotros todo eso que nos hace creer que somos incapaces, pero tu palabra dice que somos linaje escogido, nación santa, y eso queremos ser. Hoy tomamos la autoridad que tú ya nos entregaste cuando fuimos salvas, Señor. Así que te damos gracias, mi Padre Celestial, por este tiempo. Bendecimos este día en tu nombre. Bendecimos a nuestra familia en tu nombre, Señor. Bendecimos nuestros proyectos en este 2026 que aún, sobre todo los planes y metas que tengamos, aún en las adversidades que aún no sabemos, Señor, estaremos firmes contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esa fidelidad. Ayúdanos a ser como tú, a ser fieles, a permanecer en este 2026. Gracias, Padre Celestial. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, todas decimos amén, amén y amén. Amén, Señor. Amén. Amén, amén.